Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos, como es de costumbre, a este seminario de estudio en artículos de computación cuántica e inteligencia artificial. Mi nombre es Cristian Bello y el día de hoy los estaré acompañando en esta charla de computación cuántica distribuida para un problema muy interesante. Les recuerdo que este seminario se extiende hasta el mes de noviembre. Hoy estamos en nuestra séptima sesión. Ahí nos quedan pendientes 6 sesiones más que iremos realizando cada 8 días, los jueves a las 4 de la tarde, con diferentes invitados y personas que nos van a estar hablando de temas muy interesantes. Bueno, empecemos. Entonces, el día de hoy eh, les voy a hablar sobre un problema muy interesante que es el problema de enrutamiento de vehículos, ¿sí? Es un problema de optimización, tanto clásico como cuántico, ¿sí? Que nos va a permitir tocar un tema muy interesante y es cómo puedo hacer computación distribuida, ya no con ordenadores clásicos, sino con ordenadores cuánticos. Ok, entonces, bueno, esta charla la he llamado QAOA, ¿sí? Distribuido para el corte de grafos y una aplicación muy importante que es el enrutamiento de vehículos, sus siglas en inglés, VRP, Vehicle Runtime Problem, ¿ok? Y QAOA, como lo vamos a ver a lo largo de la charla, no es más que un algoritmo aproximado de optimización cuántica, ¿sí? Quantum Approximate Optimization Algorithm es su traducción y les voy a estar hablando de él en esta media hora. Bien, mi nombre es Cristian Bello, soy estudiante del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia y bueno, como es de costumbre, este seminario es gracias al Semillero de Computación Cuántica, a sus centros de excelencia y a la Universidad Nacional de Colombia. Bien, entonces para introducirlos, para motivarlos un poco al estudio de este tema, imaginémonos la siguiente situación, ¿cierto? Imaginémonos la situación en que es viernes por la noche, ¿verdad? Es un viernes por la noche, estamos en casa descansando y se nos antoja comer una pizza, ¿verdad? Queremos pedir una pizza. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La ordenamos, ¿verdad? Ordenamos una pizza o dos, etcétera. Pero, ¿qué sucede? Pasan los minutos, ¿sí? No llega la pizza. Los minutos se van convirtiendo en horas. Tampoco llega nuestra pizza y ya es un viernes muy por la tarde, muy por la noche. Entonces surge la pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué pasaron los minutos, las horas? No sabemos si esa pizza llegó, si no llegó, si llegó fría, etc. ¿Qué pasó? Resulta que todos los repartidores, ¿sí? Los deliveries, iban todos a un mismo punto de la ciudad, ¿sí? Entonces, para los que ven estos videos de Colombia, es como si todos los repartidores fueran a un mismo barrio, ¿sí? Dentro de una ciudad o a una sola localidad y no cubrieran las demás. O si queremos ser más específicos, van a un edificio en particular. Pues eso fue lo que pasó cuando ordenamos la pizza, ¿sí? Todos iban a un mismo punto, como los vemos ahí en la imagen. Todos iban a ese edificio de la foto. Entonces, tenemos un problema, efectivamente, un problema de optimización. Ahí es donde aparece el problema de enrutamiento de vehículos. Y con vehículos no solamente me estoy refiriendo a carros, pueden ser motocicletas, bicicletas, aviones, por ejemplo, barcos, donde podemos aplicar técnicas de optimización bastante interesantes. Entonces, en esta corta motivación, introducción, vamos a ver dos tipos de optimización o dos tipos de problema que debemos considerar para que la pizza llegue a tiempo. Entonces, el primer ejemplo es el ejemplo de TSP. TSP es Travel Salesman's Problem, el problema del viajante viajero, ¿sí? Perdón, el problema del comerciante viajero, ¿cierto? ¿Qué tenemos en este caso? Que ese comerciante viajero, ¿sí? Debe encontrar la ruta óptima para visitar todos los puntos una única vez y regresar
a donde partió, ¿sí? Ese es el problema principal de este ejemplo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá tenemos dominos y si utilizamos este problema, lo que tenemos es que, bueno, el repartidor va a salir y va a hacer diferentes entregas, ¿cierto? Pero ¿sí? Debe pasar por cada punto una única vez y debe regresar al sitio que inició, que en este caso sería el restaurante. Eso es lo que hace el problema del comerciante viajero. Pero tenemos otra posibilidad que es la más interesante y es el BRP, el problema de enrutamiento de vehículos. ¿Qué es lo que hace el enrutamiento de vehículos? Que busca un conjunto óptimo para visitar a todos los clientes o recorrer todos los puntos, ¿sí? Con una flota de camiones, de motocicletas, etcétera. ¿Qué teníamos en el problema anterior, en TSP, en Salemans Problem? Que tenemos una única persona y un único medio de transporte, es decir, un único vehículo, un único avión, un único motocicleta. ¿Qué tenemos en BRP? En enrutamiento de vehículos tenemos una flota, es decir, podemos tener uno, podemos tener dos, tres o los vehículos que queramos, ¿sí? Y necesitamos regresar al punto donde partimos, ¿cierto? En este caso no tenemos la restricción de, de que debemos pasar una única vez por cada punto, pero más adelante veremos que tiene sentido de que solamente pase por un punto una única vez, ¿sí? Para encontrar una solución. Entonces, fíjense los dos paradigmas que tenemos, ¿sí? Con un solo vehículo o con una flota de vehículos, ¿cierto? ¿Qué será lo más óptimo? Esa es nuestra pregunta por ahora. Entonces, acá tenemos el ejemplo de un delivery, que es nuestro problema, nuestra motivación, nuestra pizza de un viernes por la noche. Pero, ¿dónde más se pueden utilizar este tipo de problemas? Por ejemplo, en los servicios de entrega de cualquier tipo, ¿sí? Paquetería, por ejemplo, delivery. Y les mostraré que muchas empresas, grandes compañías hoy en día, ya están utilizando optimización de este tipo, clásica principalmente, pero cuántica también, para hacer sus entregas. En transporte público, por supuesto, para determinar las rutas óptimas, ¿sí? En qué momento va a pasar el bus por determinada estación, ¿sí? Cómo debe pasar por una estación solamente en un recorrido y no más de una vez, etcétera. Y tenemos otros problemas como, por ejemplo, la recogida de residuos, ¿sí? Oiga, ¿cuál es la ruta más óptima que debe tomar el camión de la basura para recoger la basura en toda una ciudad? Servicios de emergencia, que deben ser los más óptimos. Y, por ejemplo, para servicios de agricultura o de abastecimiento en, en el tema del agro, ¿verdad? En todo el tema de cadena de suministros y relacionado. Entonces, este problema de encontrar rutas óptimas, rutas rápidas, eh, etcétera, pues tiene aplicabilidad en muchos más áreas. Bien, como queremos computar estos problemas, necesitamos pasarlo al lenguaje de máquina, es decir, a algo que nos entiendan los ordenadores. Entonces, aparece algo que son los grafos. Un grafo es una estructura matemática, podemos decir que es una colección de puntos y aristas, ¿sí? Que determinan, pues, una relación binaria, ¿sí? Que tiene mucho sentido si queremos computar cosas, ¿sí? Determina una relación binaria entre los puntos, que ya más adelante veremos que sus puntos van a ser qubits, y sus caminos, ¿sí? El camino sería, por ejemplo, la ruta que une el punto A de la pizzería con el punto B, que es mi casa, ¿cierto? Para eso, pues, tenemos matemáticas un poco avanzadas, pero aparece una herramienta ya muy conocida en estos temas de computación cuántica que es cubo o cubo en español, ¿sí? ¿Qué significa quadratic under constant
Binary Optimization. ¿Sí? Entonces voy a minimizar una función que me va a permitir optimizar. Entonces, es esta función que tengo acá, no sé si puedo mostrar acá el puntero, perfecto. Esa función que tengo acá es esta función cubo. Lo que me va a encontrar es el mínimo valor X que pertenece a un rango entre 0 y 1. Yo les hablaba que un grafo es una colección que representa una colección de puntos y aristas y vértices que es una relación binaria, ¿sí? Entonces va a estar entre ese intervalo 0 o 1, ¿sí? Y aquí hay definido un producto de n por v que ya veremos más adelante con algunos coeficientes, ¿sí? Aquí estamos hablando pues de una ecuación diferencial, esta que tenemos acá, x a la t, q de x más g a la t de x más una constante. Perfecto. Continuamos. Entonces, Cubo es bastante genial porque nos permite traducir ese lenguaje cotidiano al lenguaje de máquina y poder programar. Entonces, tengo esta función que les mostraba y que por un lado, esta función min, pues busca minimizar. ¿Y qué necesito minimizar? La energía. Como vamos a utilizar computación cuántica, entonces debo minimizar o debo encontrar la mínima energía que me permita recorrer de la manera más óptima todos los puntos. Cuando me refiero a más óptima, puede ser la rápida, con menor cantidad de camiones o, o recorrer la mayor cantidad de puntos, etc. Entonces, ahí es donde aparece el Ising Hamiltonian. Lo dejé en inglés, no lo traduje porque no tiene como una traducción muy completa, entonces para no confundirnos. Y el Ising Hamiltonian lo que describe es la energía del sistema dada una determinada configuración. Entonces, esto es lo que le queremos minimizar, ¿cierto? Vemos que tenemos la sumatoria de ciertos vectores, estos son vectores, y autovalores también, ¿sí? Y como es la energía asociada a mi sistema, lo que quiero hacer es minimizarla. Pero antes de minimizarla, lo que quiero hacer es utilizar el QAOA, ¿sí? El Quantum Algorithm Approximation, para encontrar un estado base. Eso es lo que me hace esta primera parte de cubo. La segunda parte, lo que me va a hacer es, como tengo un grafo, ¿sí? Lo que va a hacer es encontrar una representación más Q del problema. ¿Qué es una representación más Q del problema o del grafo? Y es encontrar el corte máximo más óptimo sobre este grafo, ¿sí? Entonces, eh, lo que va a hacer es que este grafo que tengo acá, ya más adelante veremos que es un grafo 6 regular, lo que va a hacer es que lo va a partir en dos, o lo va a recortar en dos, ¿sí? Y decimos que ese tipo de grafos son bipartitos, ¿sí? Es decir, que vamos a tener de este grafo completo, vamos a sacar dos grafos, y esos grafos, aunque van a ser equivalentes, son complementarios también, ¿cierto? El uno es complemento del otro. Pero ya más adelante lo veremos en detalle. Ahora, ¿cuál es la idea clave para programar esto en ordenadores cuánticos? Muy sencillo. Cada uno de estos bits que tengo acá desde el 0 hasta el 5, es decir, 6 qubits, cada nodo de ese grafo va a ser un qubit. Es una forma sencilla, ¿sí? Para empezar a programar este gráfico. Perfecto. Entonces, ¿qué circuito necesito programar, ¿sí? Para este problema, ¿cierto? Entonces, bueno, ya sé que esta función, ¿sí? Es la que me traduce esa información cotidiana a información de máquina o un problema computable, mejor dicho, ¿sí? Pero ahora necesito que esa información colocarla en un circuito. Entonces, mira, acá tenemos dos capas, ¿sí? Y cada capa tiene dos parámetros, ¿sí? Entonces, en las líneas tenemos los qubits, ¿sí? Que dependen de los nodos de nuestro problema, de nuestro grafo. Y tenemos unos parámetros por cada capa. Entonces, acá, por ejemplo, está gamma, acá está beta, ¿cierto? Pero, ¿qué hay dentro de cada uno de estos bloques de QAOA? ¿Sí? Es nuestro algoritmo de aproximación. Lo que tenemos es, miren, tenemos los qubits
Y lo primero que estamos haciendo es aplicar Hadamard, es decir, colocarlo en un estado de superposición. Luego aplicamos pared, puertas y NOT, y luego rotaciones eh, en el eje Z de la esfera de Bloch. Y el proceso se sigue repitiendo, ¿sí? En cada uno de estos bloques. Entonces acá en este primer bloque lo que tenemos es eso, colocarlo en superposición, luego aplicar con puertas y NOT, ¿sí? Y luego rotaciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo sé que debo aplicar esas compuertas? Porque yo lo he definido con este algoritmo, ¿sí? Es decir, el algoritmo lo exige y ustedes pueden buscar en internet y encontrarán mucha documentación, incluso ejemplos similares a este o código ya que solamente ustedes deben correr y se van a dar cuenta de eso. Pero bueno, supongamos que no es solo un grafo con dos puntos, que es la pizzería de mi casa, y una única entrega, sino que hay muchísimos puntos, es decir, muchos nodos y muchas formas de conectarse entre ellos, que serían las vías, por ejemplo, las vías terrestres o rutas aéreas. Depende del caso que queramos trabajar. Entonces, resulta que tenemos de capas, tantas como necesitemos para nuestro problema, ¿sí? Hay este tipo de algoritmos que se aplican en muchas situaciones, se llaman algoritmos multiobjetivo, porque independientemente del problema que yo quiera optimizar, minimizar o maximizar, ¿sí? Lo hago de la misma manera. Es decir, si quiero optimizar rutas marítimas, lo mismo. Tengo puntos que serían los puertos, ¿sí? Y conexiones entre ellos, que son los caminos. Lo mismo de manera en cualquier otro tipo, aérea, terrestre, etcétera. Entonces vamos a tener tantas capas como necesitemos, en este caso P capas, y decimos que estos son algoritmos multiobjetivos. Hacemos nuestras mediciones y estamos minimizando. Yo les hablaba que BRP lo que busca es minimizar, ¿cierto? Eh, entonces nos va a dar el mínimo HDC, es decir, la mínima energía. Recuerden eso. Ahora, ¿qué podemos analizar con QAO? En este caso, este es un trabajo que pues yo adelanté en alguna de las hackathon. Tomé de referencia este paper. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un corte a nuestro grafo original que representa nuestro problema, ¿sí? En este caso, yo voy a tomar un grafo 3 regular, que ya les voy a explicar qué es, y voy a usar este algoritmo, el QAOA sub 2, ¿sí? Que tiene un rendimiento mayor o igual al 0.7, ¿sí? ¿Dónde encuentran esta tablita y dónde encuentran este algoritmo QAOA sub 2? Acá les dejo el paper, en este archivo. Si buscan 2306.09.198, van a encontrar este paper y esta tablita, ¿ok? Y ya vamos a ver, todo al final se va a ir uniendo, para que vamos por qué elegí este algoritmo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Este sub 2 lo que me dice es que voy a tener dos capas, ¿sí? Entonces es un grafo muy sencillo, la verdad. Y voy a tener un grafo 3 regular, ¿sí? Entonces es un ejemplo, digámoslo así, donde tengo 6 ubicaciones, ¿sí? Y cada ubicación está conectada con 3 de las 6 ubicaciones. Ya lo veremos gráficamente. Entonces es este, un grafo 3 regular, ¿sí? Con 6 nodos. Entonces miren que cada nodo en este grafo tiene 3 conexiones. Entonces si me paro en el nodo 0, este está conectado con el 3, con el 1 y con el 4. Y si me paro acá en el 2, por ejemplo, de igual manera está conectado con el 4, con el 5 y con el 1. ¿Sí? Y decimos a este grafo, tiene un nombre, que es el grafo cúbico. Bien, entonces miren acá, por ejemplo, esta, la que les mencionaba. El nodo 0 está conectado exactamente con 3 nodos y nada más. Bien, yo les hablaba también de que, bueno, luego de tener este grafo debemos hacer un corte, que es el max cut, ¿sí? Es decir, hacer el corte, ¿sí? Que al menos, al yo hacer ese corte, me queden dos grafos de igual tamaño.
¿sí? Entonces, tengo un grafo con 6 nodos. ¿Cuál es el máximo corte que puedo hacer? Pues cortar estos tres que yo tengo acá, por ejemplo. ¿Por qué hago ese corte? Porque es el máximo. ¿Qué me busca en este caso que sea el máximo? Pues que voy a tener dos grafos equivalentes con la misma cantidad de nodos. Y ya no diremos que es la misma cantidad de nodos, sino que van a tener el mismo peso de corte, ¿sí? Que me van a quitar dos grafos con tres nodos, es decir, ambos van a tener el mismo peso. Miren que si yo corto, por ejemplo, el nodo 3 y 5, pues me van a quedar con diferente peso, ¿cierto? Me va a quedar uno con peso 2, ¿sí? Y el otro con peso 4, ¿cierto? Y acá entonces voy a hacer este corte. Voy a cortar este grafo, ¿sí? Entonces voy a partir este grafo en dos subgrafos. Y el que voy a cortar es este resaltado. Voy a hacerle ese corte a mi grafo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, el QA debemos ejecutarlo en ordenadores cuánticos, ¿cierto? Pero los ordenadores cuánticos actuales hoy en día son ruidosos. Entonces, lo que hicimos es hacer simulaciones, ¿cierto? Y lo que nos permiten esas simulaciones es probar y refinar los algoritmos, básicamente. Entonces, estos son simulaciones en ordenadores cuánticos, básicamente. Entonces, ¿cómo voy a hacer ese corte y cómo voy a programar eso? Entonces, lo primero es generar grafos aleatorios, ¿sí? Entonces, es un grafo aleatorio, tres regular. Entonces, lo que me va a crear son diferentes tipos de grafos con muchas conexiones. En este caso van a ser tres regular y con diferentes tamaños, es decir, con diferentes nodos. Por ejemplo, acá, todos estos son grafos tres regulares, ¿sí? Y cada uno de esos grafos tienen mmm, diferentes tamaños, ¿sí? Diferentes números de nodos. Por ejemplo, eh, este tiene ¿cuántos? Uno, dos, tres, cuatro nodos y así va aumentando, ¿verdad? Son generados aleatoriamente, ¿sí? No tienen ningún patrón en específico. Encontramos el peso de corte óptico, ¿sí? Es decir, el max-cut para cada uno de esos grafos, ¿sí? Como lo hicimos con el 3 regular que les mostré en el ejemplo. Aplicamos QAOA, comparamos y vamos a ver qué sucede. Esos son como los cuatro pasos principales, ¿sí? Para aplicar QAOA y generar max-cut en grafos generados aleatoriamente. Entonces, miren, acá tengo el número de qubits, que en este caso va a ser el número de nodos de mi grafo, que va desde 4 hasta 18. Y acá tengo el peso óptimo de corte, es decir, el max-q, ¿cierto? Entonces, lo óptimo es que, miren, a medida que yo tengo un grafo con más nodos, ese peso también va a aumentar. Ese sería el peso óptimo para hacer mi mascut, es decir, para cortar ese grafo que me generó aleatoriamente, ¿cierto? Fíjense voy a devolverme. Acá mencionaba que mi peso óptimo de corte era 7 en el grafo 3 regular que tenía 6 nodos. Y vemos que si nos vamos acá a la gráfica, cuando tenía 6 nodos, efectivamente, mi peso estaba entre 7 y 7.5 aproximadamente. ¿Ok? Bien. Acá señalo los puntos de corte. Entonces, miren que para 6 no alcanza 7.5, es como en 7. Cuando tengo un grafo con 18 nodos, pues mi peso de corte va a estar por acá, entre 22.5 y 25, más o menos. ¿Listo? Entonces, lo que hace el algoritmo de QAOA es que me encuentra, me dice, oiga, usted debe cortar este grafo de la siguiente manera, ¿sí? Usted realiza el corte máximo con este peso, ¿ok? Y este algoritmo tiene 100% de exactitud, ¿sí? No, es muy bueno, la verdad, realmente muy bueno. Pero, pues, como todo puede, tenemos algunas cositas adicionales que vamos a tener en cuenta, ¿sí? ¿Cuánto tiempo se tarda? Entonces, acá hago una pausa en el tema
No sé si recuerdan que el título de la charla era computación cuántica distribuida, y cuando hacemos computación clásica distribuida, lo que hacemos es que ponemos a trabajar varias CPU o GPU en paralelo al mismo tiempo. Dividimos nuestras tareas en los hilos que tenga el procesador o nuestra memoria, ¿cierto? Entonces, proceso similar se hace de manera cuántica, ¿sí? Entonces, ahí es donde aparece el tiempo. ¿Por qué es importante el tiempo? Porque miren que a medida que nos acercamos o que llegamos a los 18 qubits, el tiempo de la rutina de ejecución, el tiempo de ejecución aumenta bastante rápido. ¿Sí? Miren que de 16 pasa más o menos como de 80, de 16 a 18 pasa de 80 a 350, entonces tenemos un crecimiento exponencial. Bien, entonces ahí es la importancia de paralelizar las operaciones. Entonces, lo que les mencionaba, si con 18 tengo un tiempo exponencial, con 18 nodos, que es un grafo relativamente pequeño, entonces el trabajo que hicimos, la conclusión a la que llegamos es que pues tenemos un límite entre los 16 y los 18 qubits, ¿sí? Es decir, un grafo con más de 16 de 16 nodos, pues es difícil pues no difícil de programar, sino que el consumo de recursos y de tiempo es bastante alto. Imaginemos, por ejemplo, todas las conexiones que hay en un aeropuerto, ¿cierto? Que hay muchos nodos, mayor a los 16 en un aeropuerto principal, por ejemplo, en Europa o aquí mismo en Bogotá, en Colombia. Entonces, es un tiempo exponencial. Entonces, no nos funciona tan bien en mayor a 16. ¿Ok? Entonces aparece una solución. Y es bueno, combinemos, hagamos un algoritmo híbrido que va a utilizar una parte cuántica, pero también una parte clásica. Como en la parte clásica necesitamos potencia, mucha potencia en GPUs, entonces aparecen las GPUs de NVIDIA, ¿cierto? Que nos van a ayudar a reducir considerablemente ese tiempo. Bien, entonces una GPU como estas de NVIDIA, ¿sí? Nos ayuda considerablemente a reducir estos tiempos. Permítanme, yo desactivo acá el puntero. Perfecto. Entonces, este es un modelo A100, ¿sí? Es una GPU que tiene un ancho de banda muy grande, de más de 2 terabytes por segundo aproximadamente. Entonces, pues es de un grado industrial y pues podemos pagar para usarlas a través de la página de NVIDIA. En este caso, como se trataba de un proyecto de investigación, pues pudimos acceder sin pagar a ellas, pero en casos específicos de investigación. Entonces, acá lo que tengo es una comparación del rendimiento de este algoritmo para ese problema de grafos, ¿sí? Miren que en azul tengo el QAO en una CPU, ¿sí? Que era la gráfica inicial que les mostraba, y en rojo con una GPU de NVIDIA, con el modelo A100. Entonces, miren cómo pasamos después de 16, tener un tiempo exponencial, bueno, si usamos una GPU y tenemos ya 24 qubits o 24 nodos dentro de nuestro grafo, aún el tiempo de ejecución no se dispara exponencialmente. Incluso miren que está hasta el número 20 está en cero, ¿sí? De 24 a 26 es donde se nota un crecimiento pronunciado, ¿ok? Entonces, miren que a partir de 24 se va a empezar eso va, si continúa la gráfica, va a ser exponencial, pero puede utilizar más nodos, más qubits, pero es un poquito más plano hasta los 24, ¿ok? Entonces, tengo un mayor alcance entre 18 y 26 nodos para un problema de optimización, donde los nodos son puntos o ubicaciones, ¿sí? Y miren la diferencia, ¿sí? Hasta de 260 en la rutina de ejecución, en velocidad, ¿cierto? Entonces es bastante abismal. Entonces ahí es donde tenemos un algoritmo híbrido, clásico y cuántico, pero que está utilizando computación distribuida, ¿ok? ¿Podemos ir más lejos? Sí. Entonces,
En programación, tal vez a ingenieros de sistemas les resulte muy particular la frase dividir y conquistar, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, me devuelvo. Ya no voy a usar un grafo que va a tener 26, 24 nodos, sino que les voy a hacer recortes a esos grafos para ver si puedo alcanzar un mejor tiempo y un mejor rendimiento. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué dividimos y qué conquistamos? Voy a dar las ideas. Entonces, ese grafo que yo tengo, por ejemplo, de 24 nodos, lo voy a dividir en subgrafos. Acá tengo el ejemplo. Entonces, miren, tengo este grafo. No sé, puedo contar, acá tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nodos. Entonces, lo divido en subgrafos. Miren acá cómo estoy cortando y me quedan 4 subgrafos, ¿cierto? Ese es el paso. Ahora, resolvemos el match cut para los subgrafos, es decir, ya no estoy haciendo el máximo corte en este grafo de 14 nodos, sino que estoy haciendo uno en este, otro en este, otro en este y otro en este. Luego, pues luego los computo por separado. Entonces tomo este, pam, pam, lo paso por mi ordenador cuántico, ¿cierto? Y los grafos se representan matemáticamente con matrices de adyacencia. Entonces lo puedo computar muy fácil, ¿cierto? Y puedo decir a través de una matriz cómo están conectados los nodos, qué conexiones tienen, ¿sí? Entonces, miren, combinamos los subgrafos como nodos. Entonces dividimos, computamos nuestro resultado, lo volvemos a combinar, ¿cierto? Y volvemos a hallar más code, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tomamos esos grafos grandes, los dividimos, hacemos el corte máximo, computamos, volvemos a combinar, ¿sí? Y entonces ya luego tenemos un último mascot para el grafo grande, para el grafo general, ¿sí? Pero que no lo hemos calculado sobre todo el grafo, sino en base a sus subgrafos, ¿sí? Y esta técnica lo que permite es reducir hasta la mitad el tamaño de los grafos, ¿sí? Aquí no es gráfico, sino grafos, me perdonan ahí el error. Bueno, y si hacemos eso, ¿qué pasa con el rendimiento? ¿Sí? ¿Es bueno realmente esta técnica? Entonces miren que en mis primeras gráficas les mostraba que iba más o menos desde los 2 qubits hasta los 16. Ahora voy desde los 25 hasta los 65. ¿Sí? Entonces, acá tenemos el óptimo Matsuko en gris. Es el que me halla el QAOA, ¿cierto? El que me dice, este grafo usted lo debe cortar de esta manera. Ahora, ¿qué pasa cuando además en azul utilizo el QAOA, pero con esta técnica de cortar los grafos, hallar el mascut y luego volverlos a combinar? El rendimiento es mucho mejor, ¿sí? Entonces, de nuevo, tenemos el número de qubits acá que llega hasta 65, pero miren el peso, cómo se reduce. Acá tengo el peso óptimo para el corte del grafo, ¿sí? Entonces, son posibles muchos más qubits, es decir, casi trabajar con el doble de qubits que tenía originalmente. ¿Ok? El rendimiento, sí, es un poco menor, como les mencionaba, pero es de esperarse. Pero si se dan cuenta en términos de qubits, uno diría, esta distancia es mucho. No, en realidad es bastante cerca. Entonces, ese rendimiento que es menor no nos va a afectar la calidad de la solución en grandes proporciones. Hay cierta afectación, pero es mínima que no va a influir de manera considerable en nuestra solución. Veamos cómo afecta eso. Entonces, en rojo, ¿sí? Tengo pues ese ratio, esa convergencia, es el 80%, ¿sí? El peso óptimo de cortar cada grafo en porcentaje, sí, de cortar cada grafo, lo tengo en forma de porcentaje. Y miren, en azul tengo eh,
mi resultado, ¿sí? Con esta técnica de dividir el grafo y demás que como se dieron cuenta, es como un divide y conquistarás con cuau. Entonces es un rendimiento mucho menor, ¿sí? Pero es esperado en este tipo de algoritmos, ¿sí? Y lo que buscamos es tener una buena aproximación mayor o igual al 80%. Miren lo que pasa con las simulaciones. Como estamos hablando de computación cuántica distribuida, sí, que este es un tema que hace parte de HPC, es decir, computación de alto rendimiento, ¿sí? Donde ponemos en nuestras máquinas a máximo rendimiento a trabajar en estas simulaciones. Entonces, miren que alcanzan un máximo entre 48 y 52 nodos, ¿sí? Cuando ya tengo un grafo de 56 nodos o 56 qubits, ya hay un, un límite en esa simulación bastante considerable. Si se dan cuenta, el valor que tengo acá es mayor o igual a los 10.000 terabytes de memoria, ¿cierto? Entonces, miren cómo hay múltiples factores que debemos considerar, ¿sí? Entonces, decimos que esa proporción que está ahí son grafos que no pueden ser simulables con lo que tenemos ahora, con nuestras GPUs y nuestras simulaciones cuánticas, ¿sí? Porque esto implica un gasto de recursos bastante grande, esas 10.000 terabytes de memoria. ¿Y listo? Entonces, eh, esto es lo que tenía eh, planeado contarles el día de hoy. Esta es una investigación propia, a diferencia de los artículos que hemos presentado, que nos hemos enfocado en hacer ciertas revisiones de papers, donde podemos utilizar la computación cuántica para casos muy aplicables a la vida cotidiana. Eh, entonces, bien, creo que estoy apenas de tiempo. No sé si tenemos preguntas, ¿sí? Mientras hacen algún tipo de pregunta, entonces yo les cuento que dentro de 8 días, el 10 de octubre, tenemos otra sesión de este seminario. Va a estar Dante. Dante es un gran amigo del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia y nos va a hablar sobre la representación holomorfa de cálculos cuánticos, un tema bastante interesante para aquellos que son físicos o matemáticos o cualquiera que esté interesado en un poquito matemáticas de alto nivel. Bien, no tenemos preguntas, así que muchas gracias a todos por asistir a la sesión de hoy. Nos vemos dentro de 8 días. Chao, chao.